Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gloria a nuestro Padre Eterno porque nos da una nueva oportunidad de poder comunicarnos, contactarnos y por supuesto compartir poco más o menos lo que Dios, nuestro Padre, para este tiempo quiere enseñarnos. Como lo hemos dicho en varias oportunidades, el fin, el propósito que nuestro Padre en este tiempo tiene, pues es que tomemos las Escrituras, su palabra, con la finalidad de qué hacer con ella, cómo hacer con ella en momentos críticos de nuestra vida y no convertirnos simple y llanamente en lectores de las Escrituras, proclamadores muchas veces de la Escritura, predicadores de las Escrituras, pero yéndonos más a la parte teológica, a la parte mística, mítica, olvidando un poco lo que la Escritura como tal nos quiere enseñar, porque la Escritura fue hecha con la finalidad de que los principios allí establecidos rijan nuestras vidas. Ese es el propósito. Lo que pasa es que por supuesto lo tomamos como con un sentido religioso, místico, mítico, a veces hasta supersticioso, y eso nos lleva pues a malinterpretar lo que Dios quiere hacernos. Otra cosa pues que nos enseñaron, fue enferma la religiosidad, como también fue enfermo el otro extremo, de que somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios somos poderosos, todo lo podemos y no sé qué, y no hay nada que vaya en contra nuestra, y lo que va en contra nuestra no viene de parte de Dios, porque de Dios fluye lo bueno y no lo malo. Entonces, realmente nos enredaron un poco, pero bueno, es nuestra responsabilidad hoy no culpar, sino subsanar las heridas que se nos hayan hecho y tomar las Escrituras en este tiempo con un poco más de conciencia y de conocimiento para todas las cosas. ¿Ok? Bueno, un saludo para todos, los declaro muy bendecidos bajo la cobertura divina de nuestro Padre, y vamos a iniciar este tema de hoy trayendo pues por supuesto a memoria lo que hemos hablado con anterioridad. Nosotros hemos venido desarrollando un tema que lo llamamos entendiendo la predestinación. El domingo pasado iniciamos el tema de nada hay fuera de él, como una especie de continuación, pero enlazando el mensaje anterior con este otro mensaje, con el fin de ampliar un poco lo que en esa oportunidad nosotros pudimos decir. El punto que estamos desarrollando es si caminamos de acuerdo a su predestino, nos vamos a encontrar o nos encontraremos con las bendiciones que Dios, nuestro Padre, preparó para nosotros. Si caminamos, o sea, estamos en ese punto específicamente. Allí dijimos muchísimas cosas, pero las que yo quiero que siempre queden no como un eslogan, porque fíjense, a veces nosotros decimos las cosas y las repetimos como una cotidianidad que se forma, como que se pierde como el sentido de lo que las cosas quieren decir. Se pierde como el sentido. Entonces, yo dije que en Elohim, en nuestro ministerio, nosotros establecimos, sobre esta base, nosotros establecimos no un eslogan, no es un eslogan, sino una declaración, pero teniendo conciencia de lo que estamos diciendo. Esa suman 7 u 8 expresiones que son las siguientes: andar o caminar con la frente en alto,
con el pecho erguido, con la vista al frente, con pasos firmes, derecho y hacia adelante, hacia donde el Espíritu Santo nos guíe, porque Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Y mientras que el Espíritu Santo nos guíe, no nos devolveremos, sino que por lo contrario, avanzaremos hacia nuestro destino bajo la cobertura divina de nuestro Dios. Mientras Él nos esté dirigiendo, no nos vamos a devolver. Porque cada vez que demos un paso lo vamos a dar con esa conciencia, con esa seguridad de lo que Él estableció para nosotros. Y nos vamos a encontrar con el destino que está dentro del predestino de Dios, que como lo explicamos antes, es el proyecto de Dios para nuestras vidas. Es un proyecto. No es que si me tropecé estaba predestinado, no. Es el proyecto de Dios, que lo explicamos muy bien en 4 mensajes. Lo explicamos, aunque no agotamos el tema, pero lo explicamos con el mayor sentido. Otra cosa que hablamos es que dentro de lo que nos vamos a encontrar, de acuerdo al predestino de Dios, caminando dentro de ese predestino, nos vamos a encontrar con la protección divina. Fue una de las tantas cosas que vimos. Su protección divina. Nos vamos a encontrar dentro de su protección divina, nos vamos a encontrar con algo bien interesante, que es el que vamos a desarrollar hoy, que Él pelea por nosotros. Ya vamos a ver eso, ya lo vamos a ver. Pero recordando lo que el domingo pasado hablamos sobre la base del Salmo 91, versículo 1 y versículo 9 al 11. No agarramos el Salmo 91, que usted lo puede agarrar totalmente, pero solamente esos versículos. Para preguntarnos, o mejor dicho, sabiendo lo que allí dice, lo que allí está establecido, que también lo agarramos como un rezo. El que habita el abrigo del Altísimo no morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo agarramos como un rezo, lo abrimos y lo ponemos en nuestra mesita de noche y agarramos la palabra, que es viva y eficaz, como un acto de supervisión, de superstición. Entonces nos preguntamos sobre la base de estos textos bíblicos que estudiamos la semana pasada. Nos hicimos 3 preguntas más otra sobre la misma base. La primera pregunta fue, ¿habitamos al abrigo del Altísimo? Si nuestra respuesta es sí, entonces nuestro predestino es habitar bajo la sombra, es decir, morar bajo la sombra del Omnipotente. Ese es nuestro predestino, eso es lo que está predestinado, eso es hacia donde vamos si moramos bajo la sombra, si habitamos al abrigo del Altísimo. Entonces, habitar el abrigo del Altísimo arroja una consecuencia muy positiva, que es la que morar bajo la sombra del Shaddai. La segunda pregunta fue, ¿es el Señor nuestra esperanza y nuestra habitación? Si la respuesta es sí, entonces nuestro predestino es que no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Esas son unas consecuencias positivas, por así decirlo, el efecto de estar, que Dios sea nuestra esperanza y nuestra habitación. La tercera pregunta fue ¿por qué? Y la respuesta en el mismo Salmo 91 está, porque el Señor ha enviado, ha ordenado, le ha dado la misión a los ángeles de guardar nuestros pasos en todos nuestros caminos, llevándonos de la mano para que nuestro pie no tropiece con piedra. ¿Ves? Es una manera distinta de estudiar lo que sabemos. Fíjate, estudiar lo que sabemos, tener conocimiento, tener conciencia, conocimiento de causa, para saber los efectos que podemos lograr cuando tenemos conocimiento de causa. Vimos también en Lucas capítulo 10, versículo 19,
una garantía de parte de Dios para con nosotros, que es que nos da la autoridad, la potestad, el poder de hollar escorpiones, serpientes y toda fuerza contraria, toda adversidad, con la garantía de que nada nos dañará. Es decir, los escorpiones van a estar, sí, y las serpientes también, y las fuerzas contrarias también. Y entonces, pastor, pero tienes la garantía de que Dios te ha dado la autoridad de hollarlos. Y la garantía es que nada te va a dañar. ¿Lo ves? Entonces, de eso se trata el proyecto de Dios. Entonces nos hicimos la cuarta pregunta. Entonces, ¿en qué camino andamos? ¿En qué camino andas tú? ¿En qué camino ando yo? ¿En qué camino andamos? Y la respuesta, por supuesto, fue: estemos donde estemos, estemos como estemos, con ánimo o desanimados, con dinero, sin dinero, empleados o desempleados, con esperanza o sin esperanza, tener la seguridad de que Dios nuestro Padre está con nosotros, de día como una columna de nube y de noche como una columna de fuego. Por supuesto, no es literal, por supuesto que no es literal, o sea, no lo vas a ver, ¿ve? Porque entonces nos volvemos místicos. Yo veo la columna y de noche yo iba caminando y subiendo, me había quedado accidentado y de repente fui la columna de fuego. Eso puede suceder, yo no digo que no suceda, pero no es lo normal, ¿ok? Lo normal es que nosotros entendamos, mira, graba esta palabra y escríbela. Si entendemos la sombra, por así decirlo, si entendemos el símbolo, si logramos entender el símbolo, la representación nos va a llevar a la revelación. Si entendemos el símbolo, ¿ves? Entonces yo dije que la nube simboliza la presencia de Dios constante o la constante presencia de Dios. Y la columna de nube. La columna de fuego simboliza que la constante presencia de Dios va a calcinar, va a consumir los obstáculos, va a purificar el camino y va a alumbrar nuestras sendas más oscuras para que tengamos confianza de que Él nunca nos va a dejar y Él siempre está pendiente al cuidado de nosotros. Podemos decir allí muchísimas otras cosas, pero el tiempo no nos da para tantas. Entonces, les di un texto bíblico referencial que fue Deuteronomio capítulo 31, versículo del 1 al 8, donde Dios nos exhorta a través de escrituras de Moisés a que nos esforcemos, que cobremos ánimo, que no tengamos temor ni tengamos miedo y que no nos intimidemos. Las situaciones siempre vienen para intimidarnos. La intimidación en nosotros nos quita el ánimo, la fuerza, el deseo de luchar. Nos quedamos como con los brazos caídos, porque nos intimidan. Porque hay cosas que nos intimidan. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. No se sienta mal si a usted le pasa, porque a mí me pasa cada rato. Lo que pasa es que, aunque siento que llega la intimidación, yo me sobrepongo porque le hablo a mi mente, hay ese debate en mi mente, y al haber ese debate, le comienzo a decir a la intimidación quién soy, qué tengo y qué puedo hacer en el Señor, en el nombre del Señor. Entonces la intimidación no le queda otro remedio que irse. Claro, se va y vuelve, pero por lo menos la callo. Silencio. Va a hablar la valentía, no el miedo. ¿Ves? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves? Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos que nos la pasamos confesando, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, pero la cobardía llega. El miedo, el temor, la angustia, la ansiedad, eso llega, eso está ahí, forma parte de nosotros. Hay que aprender a manejarlos con el conocimiento
y la revelación sobre el conocimiento de quiénes somos. ¿Ok? Bien. Todo eso de alguna manera lo vimos la semana pasada. Otra cosa bien interesante que vimos es, otra pregunta que nos hicimos fue, ¿qué nos agobia? Desempleo, falta de dinero, falta de concretación de algunos negocios que quedan como a la mitad, pero ya íbamos a firmar el contrato, bueno, y se cayó. Y ya estábamos montados sobre eso, se cayó. Entonces nosotros, eso puede agobiar, eso puede desanimar, eso pueden venir muchísimas cosas. Pero lo importante es que nosotros entendamos lo que dije antes. Y de eso se trata el tema. Nada hay fuera de Él. Todo está dentro de Él, de su proyección. Si entendemos la predestinación, si entendemos el proyecto de Dios para nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que las tormentas no son un obstáculo, sino que forman parte del camino. Otra vez, las tormentas no son un obstáculo, sino que forman parte del camino. Y de eso se trata. Vimos pues que Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Y después enfatizó, porque es necesario que vengan los tropiezos. Fíjate bien, imposible es que no vengan. ¿Y por qué es imposible que no vengan? Porque son necesarios. ¿Ok? No podemos, dije en esa oportunidad, evitar los tropiezos, sin embargo podemos evitar que esos tropiezos impidan que andemos en pro de nuestro predestino. ¿Ves? Que impidan de ir en pro de nuestro predestino. Y también les recomendé en esa oportunidad aprender a avanzar constantemente sin darle cabida a la pereza, sin desmayar ante la situación. Fíjate bien, sin desmayar. No significa que no te detengas a veces, medites y pienses, wow, ¿qué voy a hacer? Esta situación ahora se me subió la gata a la batea. Eso está ahí. Pero que eso no te detenga, sino que te dé momentos de reflexión, de pensamiento y de reinventarse muchas veces, que es lo que nosotros estamos viendo a diario. Profesionales de la medicina, de la arquitectura, de la ingeniería, del derecho, de la administración, de la contaduría, de la economía. Profesionales en distintas áreas, trabajando en otra cosa que ellos jamás se imaginaron. Pero donde están procurando hacerlo mejor. ¿Ok? Bueno. Otra cosa que hablamos, Deuteronomio 32:10, que usted lo va a leer, pero yo lo hablé porque el tiempo está pasando en este recuento. Aunque te sientas que estás en un desierto, aunque te sientas que estás en horrible soledad, Él está a tu alrededor, instruyéndote qué hacer y cómo hacerlo, guardándote como a la niña de sus ojos y guardándote como el águila guarda a sus polluelos. Es decir, puede ser que yo me sienta en un desierto, en horrible soledad, pero eso es lo cierto, pero la verdad es que Él, en ese desierto y en esa soledad, me está instruyendo para que yo aprenda qué hacer, cómo hacerlo, y al mismo tiempo para guardarme como a la niña de sus ojos y como las águilas guardan a sus polluelos. Cómo me sienta puede ser cierto, pero la verdad está por encima de lo cierto, porque lo cierto está en mi mente, en mi alma y en las circunstancias, pero hay una verdad superior, que Dios está con nosotros. Mira, fíjate, esto es bien interesante. El capítulo 13, por allá, 21 y 22 del libro de Éxodo, dice que, o establece, yo no digo que dice, sino que establece, que dispone, que Dios nunca se apartó de su pueblo, de día en una columna de nube, ni de noche en la columna de fuego. Nunca. Fíjate lo que dice, nunca se apartó. Ahora yo te pregunto,
sería que el pueblo de Israel se merecía que Dios no se apartara. Porque si fuera por... ¿Usted te imagina cómo se comportó el pueblo de Israel? ¿Cómo renegó? ¿Cómo dijo? ¿Cómo hizo? Cantidad de cosas. Y la palabra que me llegó allí es la siguiente, si quieres anotarla. No se trata del comportamiento humano en los hombres o por los hombres. Se trata del compromiso divino de Dios con la humanidad. Te lo puedes anotar ahí y personalizarlo. ¿Ves? Te lo puedes personalizar y decir, oye, no se trata de mi comportamiento humano como hombre, como mujer, sino del compromiso de Dios para conmigo. Dios tiene un compromiso para ti. Hay una expresión hebrea que dice algo así como, que da a entender, quiero decir, traducido al castellano, qué grande es la fe de Dios en nosotros. No se trata de que nosotros tengamos fe en Dios, es que Él tiene fe en nosotros. Entonces, sobre la base de eso es que puedo decir, no se trata si te estás comportando bien o mal, si hubo un pensamiento malo, si viste lo que no debiste haber visto, si dijiste lo que no debiste haber dicho. No se trata de eso. Se trata de que Didios, en su prognosis, presciencia, predestinación, obras preparadas de antemano, Él sabía todo eso de ti. Se trata de que Él adquirió un compromiso contigo y Él lo va a cumplir. Querramos o no querramos, porque ahí entra en juego su soberanía. Hasta aquí el resumen, porque si no me emociono y el mensaje de hoy lo dejamos. Ok. Dicho todo esto, todo este recuento, que es bien provechoso, porque Dios siempre nos está diciendo cosas, entramos en otra parte de lo que es la protección divina. Lo que es la protección divina que está dentro de su cobertura. Entonces el tema es, nada hay fuera de Él, fuera de Dios. Hoy en la segunda parte. Entonces, hoy vamos a ver que dentro de su protección divina del Padre Eterno para con nosotros está incluida, entre otras cosas, aquella gran expresión que utilizó el Señor Moisés en un tiempo, yo creo que uno de los tiempos más cruciales en la vida del pueblo de Israel. Él dijo, el Señor peleará, él dijo en aquel tiempo, por vosotros, ahora yo digo por nosotros. El Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Esto es una cosa bastante difícil, que nosotros estemos tranquilos, porque nosotros creemos que podemos hacer las cosas mejores que Dios. Nosotros creemos que nosotros podemos hacer para con nosotros, para con nuestra familia, cosas mayores que las que Él ha hecho para con nosotros. Y yo dije en una oportunidad y lo repito, lo que Dios quiere darte en reposo es mucho mayor y más duradero que lo que tú puedes lograr con tu afán, con tu ansiedad y con tu esfuerzo propio. Es mucho mayor y más duradero. Todo lo que nosotros logremos es temporal, lo que Dios logre en nosotros es duradero, para no decir eterno, porque va a durar el tiempo que nosotros vivamos aquí en la tierra. Fíjate. Entonces, fíjate. Vamos a ver este escenario en el capítulo 14 del libro de Éxodo, que yo sé que usted lo ha leído, pero yo quiero que veamos el escenario y relacionemos ese escenario con la vida nuestra hoy. No para que lo sepamos como una historia bíblica o como algo teológico o que saquemos conclusiones o hagamos una exégesis de ese capítulo 14. Ustedes saben que yo no soy ese tipo de predicador. Lo que vamos a extraer de allí es cómo convierto una verdad bíblica, histórica, real, verdadera, en una verdad revelada hoy que me sirva de herramientas, o mejor dicho, cómo extraer de esa verdad histórica, bíblica, teológica,
cómo extraer de esa verdad herramientas que me hagan vivir mejor, tener una mejor calidad de vida. De eso se trata. Entonces veamos el escenario. Capítulo 14 entonces del libro de Éxodo. ¿Cuál es el escenario? Hay varios, a ver, usted lo va a leer y usted va a encontrar muchísimos otros escenarios, pero yo voy a destacar solamente 2 o 3, o tal vez más, pero por ahí. El primer escenario establece que Dios le da instrucciones a Moisés para que en su salida de Egipto, ya rumbo al desierto, Él le da instrucciones para que el pueblo acampe frente al mar. Acampar, haz un campamento. Estamos hablando de un promedio de 3 millones y tantos de personas, incluyendo mujeres y niños, incluyendo animales que trajeron con ellos, incluyendo el tesoro que también traían. Vas a hacer un campamento, ustedes van a acampar. Entonces imagínate un desierto, camino al desierto, 2 montañas rocosas del lado izquierdo y del lado derecho, el mar enfrente y lo que vendría después. Entonces Dios gira esas instrucciones a Moisés. Moisés le habla al pueblo, mira, vamos a acampar. Y el pueblo se miró, me imagino yo, el uno al otro, acampar. Pero si estamos huyendo. No, momento de acampar. Entonces, en segundo lugar, establece las Escrituras que Dios dijo esto. Porque Faraón dirá, fíjate bien, Dios diciéndole a Moisés, Faraón dirá, predestinación, soberanía. Dios dirá, porque Faraón dirá, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Faraón dirá. Ahora la pregunta ¿es cierto o era mentira que el desierto había encerrado al pueblo de Israel? Lo que estaba por decir, según el escenario que estamos estudiando, Faraón, ¿era cierto o era mentira? Por supuesto que era cierto. Ellos estaban encerrados, montañas rocosas del lado derecho y del lado izquierdo, el mar al frente, sin posibilidad de regresarse porque Faraón ya se estaba preparando junto con su ejército para comenzar la persecución. Fíjate el escenario. Ahora bien, Faraón iba a decir eso era lo cierto. Ahora, tercero, yo endureceré, fíjate esta exclamación, que si Dios me hubiese dicho eso a mí, yo salgo corriendo, abandono el pueblo, suelto la vara, mujer, muchacho, todo el mundo, y salgo corriendo, porque fíjate, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Ya va, Señor, pero me hiciste sacar el pueblo de Israel de ahí. Me hiciste hacer una cantidad de señales y de prodigios y de maravillas extraordinarias. Y ahora vas a endurecer otra vez el corazón de Faraón para que nos siga. Oye, pero ¿cuándo nos vas a dejar tranquilos? Pero fíjate que es a donde yo quiero que nos conduzcamos cada vez que veamos una situación difícil en nuestras vidas. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en el Faraón y en su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nosotros vemos la situación, pero Dios, y nosotros vemos que, bueno, pero ¿por qué esta persecución? ¿Por qué esta situación? Pero pocas veces nos detenemos a ver el para qué de la situación. El para qué. Y cuando no lo entendemos, nos volvemos como locos. Y comenzamos a echarle la culpa a Dios, que fue lo que hizo el pueblo. Pero fíjate ahora lo que yo quiero extraer de estas 3 cosas que te leí. Dios le da instrucciones a Moisés para que el pueblo acampe frente al mar. ¿Ok? Porque Faraón dirá, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado.
Y yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga, para que vaya contra ustedes. Pero yo voy a ser glorificado en el Faraón y en su ejército para que ellos sepan que yo soy el Señor. O sea, entonces, cada vez que se presenta una situación, y aquí vamos con cómo extraigo ahora de esa historia algo práctico para mi vida hoy. Y yo te digo, Dios en su soberanía puede endurecer, oído, el corazón de una persona que esté en eminencia, presidente, gobernador, alcalde, ministro, magistrados, fiscales. Dios endurece el corazón de ese hombre, ¿ok? Puede endurecer o empeorar una situación por la que cualquiera de nosotros podamos estar pasando, pero Dios endurece la situación, es decir, vamos a ver las situaciones más difíciles, pero con la intención de que nosotros podamos discernir, porque escúchame, se percibe con el alma, con los sentidos, y se discierne con el espíritu. No forget, esto no se puede olvidar. Mira, Dios puede endurecer o empeorar una situación. Es que, oye, por la que cualquiera de nosotros podamos estar pasando, porque su finalidad, su propósito es glorificarte sobre la situación y sus consecuencias. En otras palabras, si yo aprendo, no es fácil, oído, no es fácil decirlo, no, pero no es fácil en la práctica, pero hay que intentarlo. Porque yo percibo con los sentidos. El alma me hace pensar, tener sentimientos, emociones, dirige mi voluntad. Y comienzo a decir, esto es algo netamente imposible. Porque la situación en vez de mejorar, empeoró. Y eso es lo que yo percibo propiamente dicho. Pero entonces es donde entra en función el discernimiento de espíritu. Es donde entra en función, repito, el discernimiento de espíritu, que es el que me puede permitir ver en medio de la situación que yo percibo a través de los sentidos y del alma, que es imposible resolver, pero puedo discernir la luz que se enciende, puedo discernir que Dios lo que quiere es glorificarse. Entonces nosotros no dejamos que Dios se glorifique. Y entonces decimos, para la gloria de Dios, y nos volvemos repetitivos y repetimos todo lo que la gente ha dicho durante 2000 años. Esto es para la gloria del Señor. Y entonces estamos repitiendo cosas que realmente no estamos entendiéndolas. Y vuelvo a repetir, hay que tener conocimiento de causa, para poder discernir el para qué, para poder discernir el espíritu de la situación. Ya va, espérate un momento. Hay una situación abrumadora, estoy nervioso, estoy asustado, humanamente no sé qué hacer. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces debo dejar que el discernimiento de espíritu que está en mí pueda ver ya no el por qué, sino el para qué. Y en ese para qué voy a ver que Dios lo que quiere es glorificarse en la situación. ¿Ves? Entonces puedo ver que Dios quiere glorificarse en la situación. Por supuesto, esto es, oído, esto es conforme al propósito que tenga Dios con un pueblo, con una nación, con una familia o una persona. Repito, pueblo, nación, familia, persona. Estoy de acuerdo al propósito que Dios tiene. Fíjate, hoy voy a hacer un paréntesis aquí para decir algo, para que usted pueda entender un poco más con un ejemplo lo que está sucediendo o lo que puede suceder. Fíjate,
Venezuela, y por ende los venezolanos, nuestra generación pasada, vamos a decirlo así, nuestra generación pasada, abrieron los brazos para recibir en Venezuela a extranjeros de todos los continentes, asiático, el continente asiático, africano, europeo, americano, etc. Se abrieron las puertas. La mayoría de nosotros somos descendientes de españoles, portugueses, italianos, y pare usted de contar, pero estos tres fueron los principales. También entraron personas de Colombia, Perú, Ecuador y de otras partes de Sudamérica y de Centroamérica, pero generalmente estos tres, ¿verdad? Así como de Europa fueron españoles, portugueses e italianos, así también fueron colombianos, peruanos, ecuatorianos, entre otros muchos, pero los principales. Entonces, en Venezuela hay muchos descendientes de estas razas, y usted lo sabe, las personas que me están viendo y oyendo y saben que es así. Ahora bien, ahora a Venezuela le llegó el momento no de recibir emigrantes que se convirtieron en inmigrantes, sino que le tocó ahora a Venezuela ser un país de emigrantes que se han ido por distintas vías. Es un fenómeno social que ha estado ocurriendo. Por supuesto, todo fenómeno social se genera por un problema político, pero todo eso está sucediendo. ¿Cuántos venezolanos salieron por el Dairén, cruzaron Colombia, Panamá, cruzaron Centroamérica hasta llegar a México, a la frontera con los Estados Unidos, y luego de mil maneras entraron a los Estados Unidos, y ahora hay un gobierno, ¿viste?, que está endurecido de corazón, deportando a diestra y a siniestra a culpables e inocentes. Sin medir consecuencias, sin pedir permiso, abrogando, tal vez no decretos, pero sí resoluciones que la administración presidencial anterior hizo. Ese es un fenómeno político-social que se está viendo a nivel nacional. Están deportando de los Estados Unidos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Esos son los principales, están fuera y están considerados como delincuentes. Muchos de ellos tal vez lo sean, o algunos de ellos, pero muchos son personas que se fueron con la intención de trabajar y de mejorar su calidad de vida. Pero eso es un fenómeno político-social. Ahora, eso es lo que percibe nuestro sentido, nuestro raciocinio, nuestra mente, nuestra alma. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Ves? ¿Qué podemos discernir? Por supuesto, en este momento nadie discierne nada, porque todo el mundo está abrocado, alma y cuerpo, a la situación. Entonces podemos elevar una oración: ay, Dios mío, ten misericordia, Señor, de cada una de estas personas que están sufriendo. Podemos elevar una oración religiosa sin discernimiento, porque la oración real, verdadera, es cuando yo discierno la situación y puedo dirigir en el Espíritu una oración que con la unción pudra el yugo y levante la carga, pero debo saber o entender, y si no lo entiendo, callar. ¿Ok? Porque el silencio para Dios es una alabanza, para que lo sepa. El silencio para Dios es una alabanza. Cuando nosotros guardamos silencio porque no entendemos una situación, no la comprendemos y preferimos callar, en ese momento entramos en alabanza, en adoración a Dios, porque no estamos profiriendo palabras de algo que no entendemos y no comprendemos, sino estamos dejando el discernimiento espiritual para que Dios, en medio de esa situación, pueda glorificarse. Dejarle la oportunidad a Dios de glorificarse.
Espero haberme explicado. Ok. ¿Qué otra cosa vemos en este escenario? Que lo importante es que usted y yo tengamos conciencia, oído, indistintamente del lugar donde estemos y de la situación que estemos atravesando, tengamos conciencia que hemos salido o que hayamos salido del lugar donde estábamos hacia otro lugar, del nivel donde estábamos hacia otro nivel, con mano poderosa. Porque cuando tú lees el contexto bíblico de este capítulo 14, se dice que el faraón y la gente dijo, chicos, pero ¿qué fue lo que hicimos? Dejamos ir al pueblo para que no nos sirva. No, vamos a perseguirlo, vamos a atraparlos nuevamente. Pero la Escritura establece claramente, pero el pueblo de Israel había salido con mano poderosa. Entonces lo importante es que nosotros veamos la situación donde estamos hoy, en el país donde estemos, que hayamos salido con mano poderosa. Porque si salimos con mano poderosa, salimos bajo guianza, salimos bajo cobertura, salimos bajo lo que estoy diciendo hoy, bajo la protección divina de Dios, que dentro de esa protección divina está incluida la expresión, el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos seguros. ¿Lo ves? Entonces, lo que hay que ver es salir con la mano poderosa de Dios. Y si veo que no salí con la mano poderosa de Dios, sino que fue un capricho mío, se me antojó, o la situación me obligó, me impulsó, es cualquier cosa de esa, entonces decirle a Dios en este momento, Señor, no salí con mano poderosa, pero tu palabra me ha enseñado que tú envías a tus ángeles a que me guarden en todos mis caminos. Y en mis caminos cometí errores. Así que hoy yo me pongo bajo tu poderosa mano para que lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante esté totalmente predestinado por ti y tú puedas, aunque hayas endurecido el corazón de personas que están en eminencia o de situaciones que se hayan empeorado, entonces yo estoy allí en medio de esa y yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Y a tus ángeles enviarás que me guarden en todos mis caminos, me lleven de la mano para que mi pie no tropiece en piedra. Cometí un error, sí, pero no se trata de los errores humanos o del comportamiento humano, sino del compromiso divino que Dios tiene conmigo. Muchacho, agarra, toma esa palabra, escríbela. ¿Ves? Y no te pongas a repetir cosas como loco, sino busca discernimiento dentro de todo eso. Número 4, sigo con el escenario. El temor y el miedo aparecen. ¿A poco no? Como dicen los mexicanos. Aparece el miedo. Aparece el miedo, aparece el temor. Es normal. No te sientas cobarde por eso. Simple, es miedo. Me pongo nervioso, me asusto. No, yo soy el Hijo de Dios y yo nunca me asusto. No sea mentiroso, claro que nos asustamos. Sin embargo, el miedo aparece, el temor aparece para que aprendamos a clamar. Escúchame, para que aprendamos a clamar y dejemos las oraciones religiosas. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, en este mismo momento, right now, y comenzamos a decir una serie de cuestiones aprendidas, oídas, repetidas, no discernidas, percibidas por el oído humano, no por el eco espiritual de Dios en nosotros. Entonces aprender, eso aparece, el miedo, el temor, la angustia, la ansiedad, aparece para que aprendamos a clamar. Fíjate que allí dice, entre otras cosas, que el pueblo clamó a Dios cuando se dio cuenta que a corta distancia de ellos ya venía Faraón y su ejército. El pueblo clamó, pero mira su clamor. Su clamor fue de encontrar culpables de la situación
y reclamar. Enseguida reclamaron a Moisés. Entonces a veces nosotros comenzamos a clamar es buscando culpables. Si no le hubiera hecho caso a mi papá, si no le hubiera hecho caso a mi mamá, si no le hubiera hecho caso a mi hermana, si me hubiese quedado en tal parte. No, hermano, ya diste un paso al frente. Ahora, échale. Y ahora es tiempo de clamar. ¿Ok? Y cuando tú reclamas, es decir, que en vez de hacer un clamor, Padre, aquí estoy. Tal vez salí antes de tiempo o fuera de tiempo, pero aquí estoy. Soy tu hijo, a tus ángeles tú has enviado. Y comienzo con conocimiento de causa, con discernimiento espiritual, a hacer una oración. ¿Ves? Se convierte en un clamor. Pero cuando yo incluyo reclamos, señalamiento y decir, bueno, voy a ver qué Dios va a hacer conmigo. Vamos a ver qué Dios va a hacer conmigo aquí, no sé qué tal. Y comienzo a recriminarle a Dios mi situación. Entonces lo que estoy haciendo es despertar deseos de volver a otras situaciones que ya han sido superadas. Anota eso también, muchacho. Estos mensajes que el Padre me permite darte cada domingo no llevan intención teológica, llevan es motivación en el mejor sentido de la palabra, inspiracional, espiritual, para que aprendamos a vivir sea cual sea la situación que estemos confrontando el día de hoy. Entonces, ¿por qué no reclamar o señalar? Porque esto nos despierta el deseo de volver a otras situaciones que ya la hemos superado. Ya lo superamos. Voy a avanzar por la hora. La suma de todo esto, oído como número 5 en este escenario que estamos estudiando, la suma de todo esto nos lleva a declarar, animándonos y animando a otros. ¿Te das cuenta? Tú estás oyendo esta palabra hoy, entonces Dios lo que quiere es que tú te animes y que tú con tu ánimo animes a otro. Digo, sí, vale, sí es cierto, está esta situación, pero Dios tiene, vamos a usar una palabra que usan los jugadores, un as debajo de la manga. Es decir, Dios tiene algo entre manos. Dios quiere glorificarse como se glorificó con el pueblo de Israel, Faraón y su ejército. Dios quiere glorificarse. Vamos a dejarle la oportunidad a Dios de que se glorifique en esa situación que cualquiera de nosotros podamos estar viviendo, sea cual sea. Entonces, tú te vas a levantar hoy y vas a emular, pero con conocimiento de causa, no repitiéndolo, a emular con conciencia lo que hizo Moisés. Moisés se levantó, lo estaban señalando, lo estaban culpando, y él no les dio una clase de teología, sino que dijo, no temas, permanezcan firmes y vean, fíjate tú que la consecuencia de no temer y de permanecer firmes es ver la salvación que el Señor hará hoy a nuestro favor. Entonces, vamos a eliminar el temor, es decir, a superarlo, a manejarlo, mejor dicho, porque ni lo vamos a superar ni se va a ir. Él va a estar ahí siempre, mientras tengamos vida. El temor va a estar ahí, forma parte de nuestra alma, ¿ok? Entonces, es manejar el temor, permanecer firme. Y eso va a traer como consecuencia que vamos a poder ver, ¿viste? Discernir la salvación que Dios hará hoy por nosotros. 4 dice, porque la situación que hoy tú ves, sea cual sea, nunca jamás la volverás a ver. La situación por la que estás pasando hoy, nunca jamás la volverás a pasar. Y entonces ahí es donde nace esa expresión que es la que estamos comenzando hoy a desarrollar. La expresión es, Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Entonces tú anímate y anima a otros diciéndole, no temas,
permanece firme. ¿Ves? Mira la salvación que Dios va a hacer por nosotros, porque la situación que estamos viviendo hoy nunca más la volveremos a ver. Y ahí nace esa expresión. Ahí nace la expresión. El Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Vamos a acelerar un poquito. Estamos en la recta final de este primera parte, quiero decir, de este punto que hemos llamado, que está dentro de la protección divina de Dios, que se llama el Señor peleará por nosotros. Fíjate, ¿qué significa que el Señor pelee por nosotros? Excelente pregunta. Bueno, si usted no me lo dice, me lo digo yo. Fíjate, ¿qué significa que el Señor pelee por nosotros? Respuesta, que Él haga, que Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Otra vez, ¿qué significa que el Señor pelee por nosotros? Que el Señor haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ejemplo, aquí viene, ¿ves? Situaciones que escapan de nuestras manos. Por ejemplo, tenemos un familiar enfermo por cualquier enfermedad y nosotros no somos médicos. Y si somos médicos, de repente no somos especialistas en la enfermedad que presenta nuestro familiar. O, lastimosamente, la persona se enfermó en un momento crítico desde el punto de vista económico y no tienes en el momento suficiente estabilidad económica o libertad financiera para resolver la situación. Entonces eso escapa de tus manos. Entonces en esa situación es cuando debes entender, comprender, analizar y entrar en clamor. No de repetir, bueno, el Señor peleará por nosotros y el Señor nos traerá tranquilo. No, es entrar en intimidad con Dios y plantearle, Señor, esto escapa de mis manos. Y que tú pelees por nosotros es, entre otras cosas, que tú hagas por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y valga esa redundancia, pero para que suene. Es que el Señor haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Que suene esa redundancia para que nuestro cerebro entienda. ¿Ves? Y entonces cuando yo entro en ese clamor, Dios manda a sus ángeles y dice, mira, es momento ahora. Aprendieron a clamar los muchachos. ¿Lo ves? Entonces, otras situaciones que escapan de nuestras manos, como ya dije antes, y otras situaciones que no fueron provocadas por nosotros. Como cuando a veces tú estás viendo que hay una situación que se torna un poco difícil mi esposa y yo hemos aprendido a decir, nosotros no sembramos para esto. ¿Lo ves? Si yo no sembré para una situación, no tengo por qué cosecharlo, discúlpame. No recibo esa cosecha. Y al no recibir esa cosecha, entonces no es que no la reciba y me paro así como que si yo fuera un macro J, no. Sino que simplemente no la recibo, pero debo clamar. ¿En qué sentido debo clamar? Padre, yo no sembré en este terreno caraota. Yo sembré manzanas. ¿Por qué está saliendo caraota? O como le dijo el sembrador al Señor Jesús en su parábola, Señor, ¿no sembramos buena semilla? Sí, sembramos buena semilla. Entonces, ¿por qué han salido una mala semilla? Y él dijo, alguien malo ha hecho esto. ¿Viste? Ya no depende de ti. Entonces ahí es donde el Señor entra a pelear por ti y a pelear por mí. ¿Ves? Es cuestión de entenderlo. No de volverme a veces hasta vanaglorioso, sino de entenderlo. Entonces, situaciones que no fueron provocadas por mí. Tercero, fenómenos naturales, fenómenos políticos, sociales o económicos. ¿Ves? Venezuela ha atravesado fenómenos políticos y sociales y económicos tremendos, incluso naturales. Pero son situaciones que escapan de nuestras manos. Son situaciones ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer? De repente puedo ayudar en algo, pero yo no puedo resolver el problema. Entonces me toca clamar.
Y mientras clamo, ¿cuál es mi clamor? No señalar y decir, es Maduro quien tiene la culpa, es Corina Azopardo. No, estos son problemas políticos, rivalidades políticas. Es cuestión que yo entienda y diga, llegó el momento de que el Señor pelee por mí. ¿Viste? Porque ya lo estoy entendiendo. Llegó el momento de que el Señor pelee por mí. Y yo voy a estar tranquilo. Voy a acelerar. Otra cosa bien importante, que no significa que el Señor pelee por nosotros, es por nuestros caprichos. Porque a veces tenemos un capricho. Señor, pelea tú por mí. Y yo me voy a soplar las uñas. No. No se trata de nuestros caprichos, mis queridos hermanos. No se trata de nuestros caprichos. Se trata de aquello para lo cual Dios tiene propósito. Tercero, en el mismo punto. Con esto cierro. Oído, el domingo que viene le damos un pequeño repaso a eso y estudiamos la segunda parte de ¿qué significa que el Señor pelee por nosotros? Fíjate. Para que el Señor pelee por nosotros, haciendo lo que nosotros no podemos hacer, en situaciones que escapan de nuestras manos, situaciones que no fueron provocadas por nosotros, situaciones de fenómenos naturales, sociales, políticos o económicos, que están fuera de nuestros caprichos, por supuesto. Para que el Señor pelee por nosotros es necesario entrar en su reposo. Y esto lo explicaré con más calma el domingo que viene. Pero por ahora, ¿qué significa, pastor, entrar en el reposo del Señor? ¿Por qué? La expresión del Señor Moisés que dejó bien establecida, el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Es decir, si es estar tranquilos, es estar en reposo. Entonces, ¿qué significa esto de entrar en reposo? La respuesta la tengo yo, de acuerdo a lo que establece Primera de Corintios capítulo 16, versículos 13 al 14. Anótelo. Pablo le recomienda a los corintios en la última parte de su carta y les dice, manténganse velando. Y mantenerse velando no es otra cosa que estar en la expectativa, estar expectante. Voy conduciendo un vehículo, no puedo agarrar el teléfono, no puedo mirar el teléfono, porque yo voy a la expectativa, porque tengo carros delante de mí, tengo carros a los lados míos, tengo carros detrás de mí. Hay 150,000 motos por segundo pasando por mi lado derecho y por mi lado izquierdo. Entonces, no puedo darme el lujo de no estar expectante. Tengo que estar expectante, velando, dice el apóstol Pablo. Y Jesús también lo dijo, velar y orar para que no entres en tentación. Entonces Pablo lo confirma diciendo, mantengámonos velando, expectante. 2, firmes en la fe. Eso lo vamos a desarrollar el domingo que viene. Firmes en la fe, portándonos varonilmente, esforzándonos, yo le agrego a eso, en la gracia, y haciendo todas las cosas con amor, y yo le agrego, con amor, por amor y en amor. Entonces, todas estas cosas van a traer como consecuencia, positivas por supuesto, que esa expresión dada por Moisés hace 4,000, 5,000 años atrás, que el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, que es algo real, verdadero, histórico, teológico, escritural, una historia real, verdadera, hoy se me revele como una verdad presente, porque la estudié con discernimiento, con visión espiritual, con visión de gracia, y no con una visión religiosa, mística, teológica. Es ir más allá, es colocarme los lentes del Espíritu para que éste a su vez me dé discernimiento y
y lo que yo hoy percibo por los sentidos, que yo me crean emociones a mi alma, pueda ser controladas a través del discernimiento que me dice, sí, hay una verdad real. No sé cuántos venezolanos han deportado ya, pero tienen en sus manos anular lo que nosotros llamamos aquí el parole, y casi 120.000 venezolanos. ¿Por qué? Veamos si este es un segundo faraón, un segundo, un tercero, un cuarto, el faraón moderno, a quien Dios le está endureciendo el corazón para glorificarse. ¿Entiendes? Para glorificarse. Entonces nosotros podemos hoy, con conocimiento de causa, discernir a través del Espíritu para superar las percepciones del alma y de los sentidos, para que así Dios en nosotros y a través de nosotros pueda glorificarse. Bueno, denle la gloria a Dios, yo le doy la gloria a Dios y quiero a partir de hoy dejarlo que Él se glorifique. ¿Cómo? Entrando en su reposo. El próximo domingo desarrollaremos un poco más de este asunto, porque la idea es no agotar el tema, porque es imposible agotarlo, pero sí tener el mayor conocimiento de causa de lo que Dios nuestro Padre quiere hacer a través inclusive de las situaciones difíciles, a través inclusive de los fenómenos naturales, sociales, políticos, económicos, a través inclusive de todas esas situaciones que no fueron provocadas por nosotros y que escapan de nuestras manos, pero donde Él quiere glorificarse y yo necesariamente debo dejarlo que Él lo haga, para su gloria y para mi bendición. Sean todos muy bendecidos, fuerte y gran abrazo, nos vemos el próximo domingo y que esta semana usted pueda reflexionar y meditar un poco en lo que Dios hoy ha puesto en sus manos. Nos vemos.